5 de la tarde con 30 minutos, arrancamos la semana, lunes 25 de mayo del 2020, con muchísimas novedades este fin de semana. Hubo algunas cosas que sucedieron, ya la vamos a estar conversando con Fabricio Vela. Lo singular y particular el día de hoy, las manifestaciones en varias ciudades del país reclamando varias cosas, ¿no? Por un lado, que se vaya la ministra de Educación, por aquí que reintegren a los trabajadores de la salud que fueron despedidos la semana anterior, temas sobre la ley de las leyes aprobadas, bueno, aprobadas por la Asamblea y enviadas al presidente para que se pronuncie. Fabricio Vela, muy buenas tardes. Usted está, pero ahí como pulpo, ¿no? No termina. No puede hacer una sola cosa usted, ¿no? No, sí puedo hacer varias cosas a la vez. A diferencia de lo que dicen de los hombres, que no podemos hacer dos cosas a la vez, yo sí puedo. No, no, Abrazos. a eso le decía, usted no puede estar quieto, está haciendo varias cosas a la vez. Así toca. Flaco querido, qué gusto. Saludos cordiales con todos. Ya se comienzan a conectar los internautas. En Suma al Día por la señal de la fanpage de Primera Plana. Saludos cordiales. Hoy es feriado, ¿ya? Hoy es feriado. Les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, es feriado, 25 de mayo. No porque lo dice Fabricio Vela, no porque le secunda José Antonio Sánchez, no porque nos inventamos, no. Es feriado porque está consagrado en una ley que está vigente desde el año 2016, que es la ley de feriados. Hay un calendario de feriados que está vigente y que hay que respetar, José Antonio. ¿Ya? Me parece que no se ha sentido con tanta fuerza en algunos espacios, justamente me parece a mí por, primero, la situación de la pandemia. Luego, porque el viernes en la noche hubo una declaración de la ministra de Gobierno que nosotros aquí la mencionamos, coincidió justamente con este espacio de información, de tertulia de noticias, en el sentido de que había dicho que no iba a haber feriado el día lunes y nosotros alertábamos de que, a ver, eso dice la ley y aquí no cabe una declaración de ninguna autoridad que vaya en contra de la ley. La ley dice eso, nos guste o no nos guste, que el país necesita trabajar desde luego. ¿Ya? Sí. Hagamos ahí nuestra primera digresión, ¿sí? Digresión. Sí, yo no sé si la ministra, digamos, al calor de la entrevista, lo que quiso decir, y no es que me ponga en abogado del diablo, ojo, esta vez no me voy a poner en abogado del diablo, porque abogado del diablo una, dos, tres veces, pero cuatro ya no. A lo mejor lo que ella quiso decir es que el Ecuador no necesita feriados y no necesita trabajar, y la gente cogió en estricto lo que ella estaba diciendo para decir el lunes no hay feriado. Probablemente pudo haber sido así. Entiendo que ella hizo una declaración en una entrevista, esa entrevista fue replicada por un medio de comunicación impreso. A ver, yo creo que hay que ser muy claros y muy honestos al decir que sí, el Ecuador necesita trabajar, el Ecuador hoy está en una situación muy compleja, hoy cumplimos 69 días de cuarentena, mañana será ese emblemático día 70 tan esperado porque según investigaciones, según los estudios científicos, resulta que mañana la curva o digamos las cifras de contagios alcanzarían su pico más alto según las previsiones científicas. En el caso de Quito ha sido tomada esta fecha, la de mañana, 26 de mayo, como una fecha emblemática para tomar una decisión. Pero digo, sí, necesitas trabajar, sí, hay que discutir el tema de los asuetos, de los feriados. Ha habido gente que no ha trabajado, ha habido gente que ha tenido que adaptarse al teletrabajo, ha habido gente a la que le ha cambiado la vida. Yo creo que a todos nos han cambiado la vida, nos han cambiado nuestras lógicas, nuestras idiosincrasias, nuestra dinámica diaria. Es cierto eso, es cierto, ¿ya? Pero cuando yo leo a gente que dice que para el resto del año no hay que tener feriados, con base en esa declaración de la ministra, a ver, un momentito. O sea, vamos matizando las cosas. Aquí hay un imperio de la ley. Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso dice la Constitución. Tienes que respetar eso. Y si no quieres que haya feriados, reforma la ley. Pues, o sea, exactamente. Manda un proyecto de ley a la Asamblea, que se vote y se decida. Por eso no se puede hacer por decreto. Eso no se puede hacer por decreto. Ni por una declaración de una autoridad. No, así no funciona. Así no funciona. Pero ¿sabes qué, José Antonio? El problema es que hay gente que compra eso, que esa venta de humo compra a alguna gente y se empiezan a reproducir los discursos. Porque no todo el mundo sabe cómo es la dinámica de los temas jurídicos, legislativos, no todo el mundo sabe que eso está consagrado en una ley, no todo el mundo sabe que eso hay que reformarlo o derogarlo a través de una ley que debe pasar por la Asamblea, ¿no? Sí, mira lo mismo que pasó con el ministro de Salud, ¿no?
Si yo fuera el alcalde de Quito, ¿no? Y claro, obedeció a una pregunta de nuestro amigo y colega Milton Pérez. Milton le dice, si usted fuese el alcalde de Quito, ¿qué haría? Y él dice, bueno, si yo fuese el alcalde de Quito, yo abriría por esto y aquello, ¿no? Claro, se hace también, uno, no sé, sobre todo en esta clase de coyunturas, uno tiene que ser muy cauto, medir las palabras que dice para obviamente no entrar en esta suerte de especulaciones que a veces la ciudadanía escucha una parte y claro, le alarma, ¿no? Porque si uno lo escucha del ministro de Salud, que está diciendo que si fuese el alcalde de Quito, ya pondría el semáforo en amarillo, tú dices, ¿qué pasa con el doctor Yunda que no hace, no, o sea, él sabe más que el otro doctor? Un poco así, ¿no? Claro, eso también va a constar en nuestro menú del día de hoy, pero bueno, empiezo por esto, recapitulando. El día de hoy era feriado, el sábado, rapidito, para tratar de acomodar un poquito las cosas, el Ministerio del Trabajo expidió un acuerdo ministerial para tratar de regular el tema, reconociendo en ese acuerdo ministerial que el lunes 25 es un feriado, tratando de ajustar, digamos, la posibilidad de que con base en las necesidades de la institución pública o de la empresa privada, el empleador llegue a acuerdos con el trabajador para considerar la posibilidad de que hoy haya trabajo. Hoy no todo el mundo trabajó, sí trabajamos algunos y por eso estamos aquí, evidentemente, porque la noticia lo amerita. Así que, dicho esto, empezamos, ¿no? Dicho esto. O sea, ya empezamos, ya claro, empezamos. Tenemos una muy interesante visualización. A todos quienes nos están saludando, al Santi Pazmiño, María Tudó, mira tú, a tanta gente que desde Jiménez Reyes, desde el Coca. No, hay mucha gente que se va enganchando. Saludos a todos. Muchísimas gracias por su sintonía. Rafael Román Toscano, nuestro buen amigo. Sí, Román está conectado. Qué barbaridad, Román. Riquelme, ¿no? Rafael Román Riquelme. Moreno Fernández también se ha unido. Hemos aumentado la sintonía internacional a nuestra querida Liseta Armijo, que no se pierde uno. Al chacal de la información, Alex Acosta también se ha enganchado, ¿ah? Pero bueno, tú decías hace un momentito, hablabas acerca de los 70 días que son el día de mañana, que son supuestamente el número donde los contagios o se controlan o se llega a la cima de los contagios, ¿no? Dicen que es el número emblemático, ¿no? Vea cómo está Quito. A ver. Quito es la ciudad que registra más contagios diarios. Estamos encima de Guayaquil. Dios mío. Y así estamos a puertas de abrir cambiar el semáforo. Ahora, esto lo que les voy a decir es un chisme de corredor, ¿ah? No lo tienen que coger al pie de la letra, es un chisme de corredor. Dígalo en chiquis. Yo solamente se lo voy a decir a Fabricio, ustedes tápense los oídos, por favor. Me han dicho que el semáforo cambiaría en Quito el 8 de junio. ¿El 8 de junio? El 8 de junio. Verás. No sé, no es oficial, no es una cuestión que no, sí. Te lo dijeron en primera plana, no. Pero déjame matizar lo que tú acabas de decir. Déjame matizarlo. ¿Qué tomas? ¿En qué estás tomando café? ¿En un lente o una cámara? Sí, es un lente, es un souvenir que me regaló una de las universidades de aquí de la capital de la República. Está precioso, muy bien. A ver, déjame matizar lo que tú acabas de decir, incluso lo compartimos, ya que empezamos por este tema lo iba a dejar al final, pero bueno, dejemos lo político más adelante, empecemos por este tema. A ver. Oye, estamos contando con la visualización también de María Sol Borja, eso es un honor, ¿eh? Por favor. Nuestro cariño, periodista de quilates, quien con letra mayúscula. Respetamos y admiramos mucho por su seriedad en el trabajo, ¿no? Y la forma como lee el periodismo. Ella es una periodista, pero de gran valía. A ver, déjame matizar un poquito lo que tú estás diciendo y voy a recapitular o voy a hacer una mirada retrospectiva al viernes. El viernes en este espacio, creo que fue el viernes, jueves o viernes en este espacio, presentamos nosotros a consideración de nuestra audiencia una carta que había sido suscrita por 100 profesionales de diversas áreas, académicos, rectores de universidades, profesionales de la salud, dirigentes de los gremios de médicos como de la Federación Médica, del Colegio de Médicos de Pichincha, especialistas, etcétera. 100 personas. Le enviaron una comunicación al alcalde.
en donde, entre otras cosas, y en la parte medular, le pedían al alcalde, en términos, digamos, centrales, que no relaje las medidas de confinamiento en Quito, porque en Quito las cifras de contagios se han disparado en los últimos días. Tú acabas de mostrar el arte generado por el portal Primera Plana en el sentido de que hoy el número de contagios en Quito es muchísimo más alto que el resto de ciudades del país. ¿Ya? Ya hay una referencia, el fin de semana hubo referencias de saturación en los hospitales. El fin de semana algunos colegas periodistas reportaban que, por ejemplo, comenzaron a llegar los primeros pacientes a este centro de atención que ha sido implementado en el ex aeropuerto de Quito, en el centro de convenciones metropolitano. Ahí, por ejemplo, hay un hospital que ha sido implementado. Entonces, le han pedido aquello. El día de hoy, un grupo de estos 100 profesionales dialogó con el alcalde metropolitano de Quito. Le escuché al rector de la Universidad Central, el doctor Fernando Sempértegui. Le escuché al rector de la Universidad Tecnológica de la UTE, de la Universidad UTE, el doctor Ricardo Hidalgo. Le escuché a la doctora María Miranda, escuché al doctor Fernando Cornejo, a varios especialistas que se sumaron al presidente también del Colegio de Médicos de Pichincha, el doctor Víctor Álvarez. Escuché a varios de ellos. Y todos ellos le insistían al alcalde que no es el momento de migrar del semáforo rojo al amarillo, e inclusive, me parece que fue el doctor Sempértegui, fue más allá, planteaba de que el aislamiento en Quito, la cuarentena en Quito se mantenga al menos hasta el 15 de junio. Planteamiento del doctor Sempértegui en ese diálogo con el alcalde. El alcalde no ha adelantado ningún tipo de decisión porque además no es una decisión exclusiva del alcalde, sino del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, el COE, que sí, es presidido por el alcalde, pero está integrado por delegados de varios organismos. Entonces, ¿por qué cito esta fecha del 15? Porque tú acabas de señalar algo que también ha trascendido, que es la fecha del 8 de junio. Podrá ser el 8, podrá ser el 15. Lo que sí siento es que, como están las cosas, no debe ser mañana, no debería ser mañana, no puede ser mañana. Recuerda tú que la semana anterior el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, había informado en su cuenta Twitter que tras un diálogo con el alcalde, supuestamente ya mañana se iba a abrir Quito, iba a pasar del semáforo rojo al amarillo. Yo no creo que hay condiciones sanitarias, José Antonio y amigos y amigas, no creo que existen hoy condiciones sanitarias para migrar del semáforo rojo al semáforo amarillo, tomando en cuenta la realidad sanitaria. Es al menos el panorama que yo analizo de lo que está ocurriendo. Y mira lo que hablábamos la semana pasada también con relación a lo que tiene que suceder antes de que las autoridades del COE, digamos, el COE cantonal le sugieran al COE nacional cambiar o tomen la decisión de cambiar el semáforo amarillo, ¿no? Tiene que haber 7 pasos, ¿no? 7 elementos, ¿no? Uno, la disminución del número de casos en los últimos 14 días. Eso en Quito no ha pasado. Porque acabamos de ver un reporte donde se indica, y es muy fácil comprobar con las infografías que nos envían todos los días, de que Quito todos los días tiene más casos que en los días anteriores, en los últimos 14 días. Entonces, ese primer punto, ¿no es cierto? Y tiene que ser en 14 días, no en un día, 2 días, no, en 14 días tú tienes que digamos, demostrar que tienes una disminución del número de casos en el cantón. La segunda es la disminución de tasas de hospitalización en 14 días, es decir, ¿cuántos hospitalizados has tenido? La disminución de tasas de mortalidad en los últimos 14 días. Ese dato sí yo no sé cómo está, si en los últimos 14 días ha crecido el número de mortalidad o ha bajado el número de mortalidad. Disponibilidad del 30% de camas de hospitalización y el 30% de camas de terapia intensiva. 30% de pruebas por cada 1.000 habitantes. Eso quizás se está cumpliendo, habría que evaluarlo. Pero yo en esta lectura de 6 puntos, falta uno, que es un cuadro comparativo entre los ingresos y egresos en hospitales, ¿no? Yo por lo menos a ojo de buen cubero, como dicen, 2, 3, no las estamos cumpliendo. 2 le damos en el palo y quizás por ahí 2 sí se cumplen. Pero sí habría que en base a estos requisitos que se exigen, el alcalde de la ciudad a lo mejor puede hacer un pronunciamiento para saber los números, estos números, ¿no? Estamos cumpliendo en esto, nos faltan estos 2, así que vamos a alargar 10 días. Un poco yo esperaría que ese sea el razonamiento para
digamos, extender el cambio del semáforo amarillo. Ahora, mira lo que, y gracias, le agradezco a Andrés Reliche, colega periodista que siempre está en sintonía nuestra, en nuestro espacio. Me pasa una nota del Comercio que da cuenta que tras escuchar a los médicos, el alcalde Yunda habla de la posibilidad de un semáforo amarillo modificado para Quito. Mira tú, yo creo que es importante socializar esto. Lo que dijo el alcalde, bueno, ahí se habla justamente de lo que dijeron los especialistas, habla del pedido de Patricio Alarcón. Dice, a ver, Yunda aseguró que la reunión es clave para conocer la situación epidemiológica actual de la urbe con el aporte de la Academia y de Gremios de la Salud y tomar decisiones acertadas. Advirtió que durante el evento la alcaldía no daría a conocer su posición. Sí, Yunda no adelantó su posición, sino que solo escucharía los argumentos, que esos insumos serán analizados por el COE Metropolitano en la sesión de mañana 26 de mayo. Tras escuchar las intervenciones, el alcalde Yunda planteó la posibilidad de un color amarillo modificado y replantear ciertas restricciones para tomar medidas que vayan en función de los indicadores. Y hay otra cosa adicional. Gregorio Montalvo, que es un epidemiólogo perteneciente a la municipalidad, él representa a la Secretaría de Salud, dio a conocer algunos datos en el contexto de Quito, indicó que tomando en cuenta el número de casos confirmados, la OMS reconoció que América Latina es el mayor foco del coronavirus a nivel mundial. En Ecuador la tasa de positividad es del 34,6%, es decir, que de cada 100 pruebas, 34 o 35 salen positivas y que esa tasa alcanza el 29%. Es una cosa de locos. Yo digo, esta estadística yo creo que no a todo el mundo le llama la atención, pero que de 100 pruebas, 35 o 36 salgan positivas, es una tasa pero tremenda. Si comparamos inclusive con lo que está pasando en otras latitudes del planeta en donde justamente se ha enfrentado a esta situación. Ahora bien, yo quiero insistir, José Antonio, y no me voy a desdecir de modo alguno. Es más, yo quiero ratificar la postura que en lo personal le he venido mencionando hace semanas, tanto en estos micrófonos, cuanto en el noticiero de la radio, cuanto en mis redes sociales. Yo estoy sintiendo en este momento, créanme, estoy sintiendo en este momento que lamentablemente las decisiones que se están tomando en los cantones para relajar las medidas y pasar del semáforo rojo al semáforo al amarillo solamente están supeditadas a los temas económicos y productivos y se ha obviado los temas sanitarios. Yo al menos siento eso. O sea, cuando veo lo que pasa en Guayaquil en la Bahía, cuando veo lo que pasa en Guayaquil en las unidades de transporte público, cuando veo lo que pasa en Ambato, en mi ciudad, que resulta que siempre se había caracterizado por ser una ciudad, digamos, de respeto, de orden, etcétera, pero resulta que no se ha respetado el aislamiento, que los lunes de feria es una cosa de locos con una gran cantidad de actividad comercial. Cuando vemos lo que ha pasado en la cárcel de Ambato, en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato. Y eso no lo hablamos el día viernes, ¿no? Pero por favor, o sea y aún así pasas de semáforo rojo a amarillo. O sea, eso es terrible, ¿no? Lo de las cárceles, 450 personas me parece que han dado positivo al COVID. ¿Cómo no se implementó un protocolo tan eficiente para prohibir el ingreso de visitantes e incluso que los propios guías penitenciarios estén protegidos porque son los que entran y salen y van a su casa y regresan, en fin, y tengas esa cantidad de personas contagiadas? Sí, yo no entiendo, por eso te digo. Y sobre eso no se dice mayor cosa. Pero por eso te digo, flaco. Tú tienes que hacer una intervención inmediata. O sea, primero el hacinamiento con el cual se viven en los centros de rehabilitación social del país. Que eso es yo desde que ejerzo la profesión siempre he visto hacinamiento. Segundo, condiciones de salubridad pésimas, pues. No sé cómo será el de la Tacunga. Yo ya no he sido un periodista de calle como para haber hecho algún reporte en la cárcel esta nueva, pero en el penal García Moreno es una locura, pues, ¿no? O sea, es una locura. Y que tengas esa cantidad de contagiados implica una intervención inmediata, es decir, tú tienes que desocupar, hacer unos movimientos ahí para obviamente garantizar la salud de la población. Pero por eso te digo, José Antonio, o sea, ¿cuánto se está hablando del tema sanitario hoy? A ver, hagamos de verdad un juicio de valor. Tratemos de que sea desapasionado, tratemos de que sea muy frío el análisis. Yo quisiera saber cuánto se está hablando hoy del tema de la salud frente a la necesidad de trabajo, que sí, hay que ir a trabajar,
Sí. Que hay un momento en el cual hay gente que ya no tiene dinero, que necesita producir, hay empresas que están con un riesgo enorme de quebrar, hay gente que ha perdido el trabajo. El presidente de la República dio ayer una cifra: 150,000 personas se quedaron sin trabajo durante estos 69 días de pandemia, de cuarentena. Sí, de acuerdo. Pero ¿por qué no combinamos el análisis de las dos cosas? O sea, yo no sé por qué solamente hablamos de un tema que es el tema productivo y no estamos hablando del tema sanitario. Yo he venido planteando durante semanas, por Dios, si van a tomar una decisión de cambiar de semáforo, los alcaldes deben asegurar la toma masiva de muestras para la detección del coronavirus COVID-19. Yo no soy médico, no soy especialista, ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero hablo desde el sentido común. O sea, la única manera de tratar de tener una política pública mucho más efectiva para enfrentar el coronavirus COVID-19 es el testeo masivo. Eso dice la experiencia internacional, y no con las pruebas rápidas, que está claro, no tienen un índice suficientemente alto de efectividad, sino invertir en las pruebas PCR, tomar masivamente las pruebas para la detección del COVID-19, que identifiques los sectores en los cuales se está convirtiendo en una suerte de epicentro de la pandemia y aísles o establezcas un cerco epidemiológico en esas parroquias, en esos barrios, en esos sectores. Y liberes los que no tienen mayores problemas, los liberes con las debidas precauciones y protocolos de seguridad. O sea, creo que no estoy inventando el agua tibia, estoy hablando desde el sentido común como ciudadano y como periodista, pero yo siento que eso no está ocurriendo. O sea, yo no sé si en Guayaquil están aplicando testeos masivos. A mí no me consta. Yo no lo sé, José Antonio. Ahora, a eso también se suma el hecho de que tú puedes en este momento trasladarte de cantón a cantón sin ningún control, ¿no? O sea, no es que al pasar de un cantón a otro cantón te van a hacer una prueba, te miden la temperatura, ¿no? Te contaba la semana anterior algunos casos de personas que se han trasladado a otros cantones y que no han sido detenidos en ningún operativo en la carretera. Entonces, hay muchas personas, obviamente, familias que están preocupadas por sus padres, que están en otros cantones, que quieren viajar a verlos, esposos que se quedaron en un cantón y que quieren regresar a su casa, personas que vinieron a visitar o que trabajan en un cantón y viven en otro y obviamente se quieren reactivar. O sea, es bastante social el análisis también. Y a esto se suma, obviamente, que la ciudadanía está en clara desobediencia del tema, ¿no? O sea, en estos momentos prima muchísimo el tema de querer trabajar, de querer reactivarse, de querer generar recursos para tu casa, y ya no eres tan estricto en las medidas de seguridad. Vemos en muchos lugares se ha comenzado a reactivar los temas de la construcción. Ya no todos tienen, antes tú salías a la calle en las primeras semanas, la gente era puesto la mascarilla, gafas, pasamontaña, guantes, camiseta larga y todo lo demás. Ahora tú ves mascarilla, pero ya sin guantes, manga corta, manga larga. Entonces hay como un poco de relajamiento en el tema. De acuerdo, sí, 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 y a ver, y yo le quito en un poco, mucho de relajamiento, José, mucho de relajamiento. Déjame leer un mensaje que me escribe la colega periodista y amiga Gisela Garzón. Ella me escribe desde el Cantón Mejía. Me dice, cantones vecinos a Quito como Mejía depende mucho de lo que pasa en la capital y estamos pendientes. El alcalde de Mejía señaló anoche en un programa que participé que si Quito pasa a amarillo sería muy difícil para Mejía mantener el rojo. Sin embargo, en sesión de consejo del jueves pasado dijo que quizás solo acá superemos los 200 casos. Hoy se registran 95. Con ese contexto, las deducciones ya no son apegadas a la salud, sino a acuerdos o presiones que no conocemos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal? Sí, bastante complicado. Y eso en ese sector del país, y al otro lado, en el sector de la ciudad, y al otro lado, hacia el Complejo. norte, también hay mucha relación, ¿no? Claro. Bastante relación laboral. Lo que te digo. A veces, créeme, el sentido común termina siendo el menos común de los sentidos. Mañana será un día clave para el caso de Quito. Hoy, por ejemplo, pasó Santo Domingo, sus dos cantones, los dos cantones de Santo Domingo de los Áchilas, Santo Domingo y La Concordia pasaron de rojo a amarillo.
Ambato también pasó desde hoy de rojo a amarillo. Cuenca, No ¿no? sé. Cuenca también. Y mira, muy interesante, por ejemplo, nosotros publicamos hace un par de horas esta gráfica de una fotografía que nos llegó de Cuenca sobre cómo se activó el tranvía, manteniendo un orden muy correcto, digamos, ¿no? Mira tú que, mira tú que lo del Ojalá tranvía que esto se estaba, mantenga. mira tú que lo del tranvía le habían parado por los líos legales que tiene el proceso de contratación de la obra. Resulta que ahora han tenido que echar mano de nuevo del tranvía en medio de la emergencia. Pero bueno. Oye, tenemos a nuestra invitada ya. Ok, antes de que le hagas pasar a nuestra invitada, dejemos de lado los temas sanitarios. Creo que era importante empezar por ahí justamente nuestro programa. El día de hoy hay algunas cosas para comentar. Más adelante vamos a comentar, después de la entrevista, las protestas ciudadanas que hoy se generaron en algunos sectores del país. Pero parto por lo que ocurrió el día de ayer, que va a ser la materia o el eje de la entrevista que vamos a tener en minutos con Paulina Recalde. Ayer el presidente Lenín Moreno cumplió los 3 años de su mandato, le queda uno, inició ya el cuarto y último año de su administración. Finalmente fue a la Asamblea Nacional, hubo una presencia física del presidente Moreno, no fue virtual. No fue, digamos, este informe de la Nación no tuvo las características a las que estamos acostumbrados, la presencia de invitados, gente del cuerpo diplomático, representantes de las demás funciones del Estado, legisladores copando el pleno de la Asamblea Nacional, partidarios del presidente en funciones, nada de eso ocurrió, porque claro, fruto del aislamiento o del distanciamiento, llegaron algunos ministros, se ubicaron con distanciamiento en el hemiciclo parlamentario. El presidente también respetó, entre comillas, el distanciamiento, pero no sé cómo tú le valoras o lo tomas, José Antonio. Resulta que todo el mundo llegó con mascarilla, menos el presidente. Me llamó la atención, tal vez es un dato menor lo que estoy diciendo, pero el presidente no llegó con mascarilla. Dio su informe a la Nación que duró 58 minutos. Apenas 58 minutos. Flaco, yo no recuerdo un informe a la Nación más corto que este. O sea, en mi cabeza, en mi memoria, no hay un informe a la Nación tan corto como el que presentó ayer el presidente de la República. Apenas 58 minutos, muy breve. Un informe a la Nación que, así como, y esto lo mencioné en el editorial que generamos ayer en Primera Plana en nuestra fanpage y en nuestra cuenta Twitter, el presidente respetó el distanciamiento dentro del hemiciclo, pero también su mensaje parecía marcar distancias con el pensamiento de la sociedad, es decir, un distanciamiento total respecto de la realidad, ser autocrítica, como suele suceder en la presentación de los informes a la Nación. Los presidentes no suelen reconocer errores, ayer no fue la excepción. En apenas 58 minutos generó desde mi particular punto de vista 2 anuncios. El uno, que va a decretar, y esto ya les voy a explicar más adelante, que va a generar por decreto la recaudación anticipada de impuestos para la gente que gana más de $5,000 mensuales y para las empresas que no se vieron afectadas por la crisis. Lo va a hacer por decreto, amparado en el estado de excepción. Les voy a explicar más adelante esto. Y el otro, los 4 ejes de lo que será su último año de mandato: salud, alimentación, empleo y dolarización. Me llama la atención que incluya el empleo cuando está claro que esa no ha sido la apuesta, lamentablemente, de su gobierno, que se quedó como una oferta de campaña y que no se cumplió. De hecho, miles de ecuatorianos han perdido el trabajo independientemente de la pandemia y han venido perdiendo el trabajo desde el año 2018, pero se incluye el tema del empleo. Sí, y bueno, los 58 minutos es algo que, digamos, llama la atención, pero también llama la atención el poco informe, ¿no? El poco informe, realmente, ¿no? Y el condumio. Sí, el condumio, básicamente, ¿no? El condumio, pues, claro. El informe, ¿no? Yo me tomé la molestia de revisarme el discurso de posesión de Lenín Moreno. Y he sacado unas 6 pequeñas cápsulas que son muy chiquitas, que quisiera irlas poniendo cuando estemos entrevistando a Paulina Recalde,
para ir un poco matizando la entrevista. ¿Te parece si le damos paso? Hágale pasar, por favor, porque vamos a generar ahora mismo el análisis. Gracias por la compañía. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Es verdad, Moni, es verdad, Mónica Tinoco, gracias, siempre nos escucha. No hubo anuncios de obras ayer, por ejemplo, o sea, no hubo obras emblemáticas que siempre uno espera escuchar de un mandatario en funciones, un informe a la nación. Maticémoslo. O sobre lo que tú has ofrecido en tu proyecto, en tu plan de gobierno, decir, mire, lo ofrecí tanto, he cumplido hasta ahora tanto, me queda un año, así que hay que meterle mucha candela, obviamente, para que podamos llegar. Pero bueno, hasta ahora, presente, por favor, a Paulina, mi querido Fabricio. Por favor, hincha número 1 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, hija de ese patricio del periodismo deportivo, don Enrique Recalde, el ingeniero Enrique Recalde. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Qué gusto, ¿cómo le va? Hola Fabricio, hola José Antonio, hola a todos los que nos ven. Ahora soy hincha de la Bundesliga porque no nos queda más. No queda más. ¿De cuál? ¿Del Dortmund, del Bayer Leverkusen, del Bayern Múnich? ¿De cuál será? Pues? La verdad es que de ninguno, porque no es ni de lejos lo mismo, pero no es lo mismo. Con tal de ver fútbol. Oye, a propósito, solamente como antesala a la entrevista, Fabricio publicó este fin de semana unas imágenes de un partido de fútbol en Europa donde habían puesto la cara de los hinchas pegado en los asientos. Y claro, para los tiros de cámara resultaba ser muy vistoso ver a un jugador en primer plano y ver a gente atrás. Pero es algo curioso, ¿no? Que bueno, hace que se vea bonito, un poco menos feo el espectáculo. Sí. Y Paulina Recalde, que es hincha de la liga, que debe estar extrañando al equipo merengue, ¿no? Sí, bueno, y además para los que vemos fútbol no solamente de nuestro equipo, sino lo que se nos cruce cada fin de semana, el vacío es más grande, la verdad. Sí. Totalmente. Bueno, hablemos del vacío del fútbol, pasemos al vacío de la política. ¿Vio el informe de la Nación, Paulina Recalde, ayer? Sí, por supuesto, lo vi completo. Además, ayer tenía que atender una entrevista justo para el análisis inmediatamente después, así que lo estuve siguiendo con atención. Vamos analizándolo. ¿Qué sensaciones le dejó a Paulina Recalde esos 58 minutos del informe de la Nación del presidente Lenín Moreno? Yo creo que hay que empezar por lo más superficial, si cabe el término, pero no menos relevante, el tono, ¿no? A mí me parece que el tono es un hecho relevante porque fue un tono duro, yo diría casi violento, un poco como que hablaba castigando a quienes lo estábamos escuchando y viendo. Y esto es relevante siempre que un mandatario le habla a la población. Se espera un tono más suave, un tono más simpático, más aún si es que la población está en plena crisis sanitaria y si es que estamos viéndolo en plena cuarentena. Si estamos viéndolo en plena cuarentena, lo mínimo que se podía esperar era un tono de acompañamiento, de contención, de simpatía con la población, y esto estuvo ausente absolutamente en todo el informe de la Nación, porque el presidente insistió en este tono que ya se ha vuelto constante durante el último año. Este ha sido el tono con el que el presidente nos habla permanentemente. Yo diría que el tono con el que dio el informe de la Nación ayer me recordó mucho a las cadenas que dio durante el mes de octubre. Entonces, ese es un primer elemento. Antes de que pase al segundo elemento, ese tono no corresponde a la personalidad de Lenín Moreno. O dista mucho del Moreno que conocimos como vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. Recordemos que era visto como el tono simpático, el tono amable, el tono jocoso. Es un presidente que además ha sido contratado para dar incentivos, ¿no? Para dar charlas de incentivo. Y esto dista mucho del tono que usaba cuando era vicepresidente de Rafael Correa. Era muy común hacer el análisis que el tono duro era de Rafael Correa, el tono suave, simpático y conciliador era el del ex vicepresidente Moreno. Y recordemos que cuando él arranca la gestión, esto de hablar de la mano tendida, esto incluso de hacer énfasis en decir que es la ternura lo que atraviesa su discurso y su modo de ser, me parece que esto ha quedado absolutamente atrás, e insisto que el tono que escuché ayer me recordó mucho al que usó durante el mes de octubre. Paulina, ¿tú no crees que quizás este tono sea como también parte de una estrategia
En las últimas semanas se lo ha señalado de no estar liderando el país, de no estar al frente del país, y quizás con este tono se querría dar la impresión de que él es la autoridad, que él es el hombre y la cabeza del Ejecutivo y del país. Sí, probablemente fue una estrategia de comunicación buscando reforzar que está al mando, que tiene liderazgo, pero un error de comunicación, sí, insisto, si quienes estábamos viéndolo y escuchándolo estamos en plena cuarentena y sufriendo todavía las consecuencias de la pandemia, lo mínimo que puedes esperar de un mandatario es un tono empático y de contención. Correcto. Vamos a lo segundo, que yo le había interrumpido justamente para hablar del tono. Lo segundo. Lo segundo que me parece que fue relevante y que atravesó todo el informe de la Nación es el especial énfasis que puso en tres actores o en tres sectores. El primero, los organismos internacionales. Esto de mencionar que si no estuviésemos haciendo bien las cosas no tendríamos la confianza de los organismos internacionales, y varias veces recurrió a este, que además es un actor fundamental durante todo el tramo de su gestión, y más ahora que es un momento clave, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o con otros organismos que brindarán crédito. El segundo actor al que le dio mucho tiempo, me refiero a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. A las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, no solamente que les agradeció, les dijo que los ecuatorianos reconocerán siempre que hayan estado al frente. Aseguró además que mantendrá la autonomía de la seguridad del ISFA, y dijo, cuidaremos a los que nos cuidan, haciendo énfasis en el rol de Fuerzas Armadas y Policía en el conflicto en Frontera Norte, durante octubre y ahora mismo en la pandemia. Esto da cuenta del rol especial que está dando el mandatario a estas dos instituciones, que son instituciones de control, que son instituciones además de fuerza. Y yo mencionaba en mi cuenta de Twitter que cuando uno escucha, cuidaremos a quienes nos cuidarán, o quienes les agradeceremos a quienes han estado en primera línea, uno podría en esta situación imaginar que está hablando De a los los médicos. trabajadores de la salud. Claro. Pero no, Fuerzas Armadas y Policías se llevaron varios minutos de exaltación y agradecimiento de parte del mandatario. Y el tercero, su gabinete. Paulina, ahí Sí, José Antonio. un segundo. En el punto 2 no meterías quizás al vicepresidente de la República, que también el presidente tuvo un par de menciones de agradecimiento muy abiertas, muy explícitas. Sí, ahí voy al tercer actor, digamos, gabinete y vicepresidente. Las menciones al vicepresidente fueron, yo diría que hasta forzadas de tan recurrentes. Esto justamente puede ser leído como un doble gesto. Uno, el buscar calmar estas tensiones, estos rumores, perdón, en torno a cierto distanciamiento que habría entre ellos dos. Y dos, si es que el actual vicepresidente ha buscado desmarcarse de algún modo del bloque del gobierno actual y hacer énfasis en su independencia, con mira sin duda alguna a su campaña para 2021, ayer el presidente lo marcó. Es decir, lo volvió nuevamente, al menos discursivamente, parte de su bloque, parte de quien está gobernando con él. Y la otra mención al gabinete, creo que especialmente a la ministra Romo y al ministro Roldán, que además fueron los más enfocados, llama la atención que no haya siquiera mencionado al ministro de Salud, que es quien está ahora al frente, pero además trata a los ministros como protegiéndolos o consolándolos de situación difícil. Decían, ustedes han estado al frente poniendo en riesgo incluso su vida. Un día recordarán estos momentos de miedo y de tensión. Vamos, yo no digo que la situación humana de los ministros no sea tal para enfrentar estos sentimientos, pero uno habría esperado que se refiera al miedo y a la tensión de quienes han perdido familiares, de quienes han estado enfermos, de quienes no encontraban los cuerpos y siguen sin encontrar los cuerpos de sus muertos, a quienes no tuvieron donde enterrar a los muertos durante la pandemia. Y estos ánimos y este refuerzo y esta mención al miedo y a la tensión, el presidente eligió nombrar para alentar a sus ministros, a sus jóvenes ministros. De hecho, dijo, Dios no se equivocó en haber puesto a estas personas al frente durante esta crisis. Esto
da cuenta de cuáles son las prioridades en la mención durante esta situación. Correcto. ¿Qué más? Luego de eso, es decir, estamos hablando del tono, estamos hablando de los agradecimientos y de ahí, ¿qué más? Otro que es absolutamente recurrente durante toda la gestión del presidente Moreno, esto yo diría, cuando él nos repite varias veces, ustedes me conocen, creo que sí, creo que tiene razón, creo que ya lo conocemos bien. No Y lo sé, no lo arrancó, sé, no lo sé. arrancó una vez más hablando de la situación crítica en la que se había recibido el país. Recurrentemente habló del despilfarro, de las mafias, del populismo, de la demagogia, en fin, incluso para hablar de la situación de salud en la que se había enfrentado a la pandemia, nuevamente habló de que estas no estaban en circuito, no estaban enlazadas, que era una atención en salud que procuraba más, que no procuraba la prevención, y que tuvo que ser el vicepresidente Sonnenholzner quien tuvo que poner en órbita, en orden, en articular estas unidades de salud. Es decir, después de 3 años de gobierno, el presidente de la República no ha dejado de recurrir permanentemente a la mención del gobierno anterior como el antecedente o como la razón de aquello que no funciona bien en el país, ni en términos económicos, ni en términos de salud, ni en términos de compras públicas. Para hablar de la corrupción, nuevamente habló que esto había de algún modo sucedido porque había mafias que estaban enquistadas en el gobierno nacional en general y en el sistema de compras públicas que se había heredado. Insisto, un rasgo recurrente y que después de 3 años sigue siendo el recurso del presidente para nombrar faltas o falencias. Paulina, Fabricio te decía, te preguntaba, ¿qué más? ¿Qué más, Paulina? ¿Qué más? Yo te voy a preguntar, en cambio, ¿qué te faltó? Sí, yo creo que cuando menciona los 3 ejes fundamentales, cuando se refiere a alimentación, digo los 4, alimentación, salud, empleo y dolarización, creo que la pregunta fundamental que queda es ¿cómo? ¿Cómo es que estos 4 ejes van a salir protegidos y fortalecidos durante la gestión? Probablemente el que deslizó tiene que ver con alimentación, cuando habló del número de kits alimenticios que se habían entregado hasta ahora. En términos de salud, me quedó en deuda que mencionara una panorámica de cómo está el país en esta situación de plena crisis sanitaria. Ni siquiera reforzó el tema de las cifras o explicó o alentó a decir que el modelo de contabilización se estaba mejorando, optimizando después de todas las serias fallas que ha tenido. Tampoco se habló de qué se ha implementado en términos de atención o cuál es la situación hospitalaria para atender lo que queda todavía de enfermos y contagiados. ¿Cómo es que se va a solventar el hecho de que se haya despedido a personal médico durante la última semana? Cuando habla de defender y proteger el empleo, creo que es una de las preguntas fundamentales que queda. ¿Cómo se piensa proteger empleo si se ha eliminado empresas públicas? Si los cambios en los últimos días recortan el tiempo de trabajo del sector público, recortan su salario, si además de eso se está procurando a través de la ley humanitaria que en el centro de la posibilidad de la relación entre empleado y empleador esté el acuerdo. El acuerdo, una cosa que es difícil de imaginar cuando se está hablando entre dos que no tienen el mismo peso o el mismo poder. Y finalmente, en tema de dolarización, ahí no quiero ser muy exhaustiva porque no es mi tema la economía, pero basta con leer algunos análisis que han hecho economistas para decir que varias de las medidas que se han tomado y de las que se piensan implementar, sobre todo las reformas al código monetario que se anunció que se iba a aprobar, podrían generar algunas condiciones que podrían poner en alerta al menos la dolarización. Yo, por ejemplo, sobre esos 4 ejes que mencionó el presidente, yo he citado, a ver, mencionó el qué, pero no dijo ni el cómo ni el cuándo. Es decir, a mí no me quedaron certezas lo que van a hacer en el tema salud. En los 12, o sea, dice que esos son los 4 ejes para los últimos 12 meses de su gestión. No sé cómo va a instrumentar los temas de salud, no sé cómo va a instrumentar los temas de alimentación, no sé cómo
pretende generar empleo cuando desde el año 2018 la tasa de desempleo se ha disparado independientemente del COVID-19, o sea, el COVID-19 terminó por pulverizar el tema del empleo. Y sobre la dolarización no entiendo cómo va, o sea, cómo va a dar garantías de fortalecer la dolarización si no ha anunciado medidas para proteger el sector externo, es decir, que los dólares se queden en el Ecuador, que para algunos sectores como que es una mala palabra hablar de eso. Yo me quedé digamos, con una serie de dudas, muy pocas certezas, Paulina, José Antonio, amigos y amigas, sobre la calidad del anuncio, más allá de la cantidad que, digamos, es un discurso muy corto de 58 minutos para hacer un informe a la nación, demasiado corto, y teniendo la pandemia y la crisis económica de por medio, muy corto. Pero en cuanto a la calidad, yo me quedé con muchas ganas de conocer mayores detalles sobre hacia dónde va a apuntalar la gestión de gobierno en los últimos 12 meses, pero ya a partir de concreciones. Yo creo que ahí estamos coincidiendo, Paulina Recalde. Y sobre todo en lo laboral, Fabri, ¿no? Que creo no lo estabas mencionando dentro de lo que estabas diciendo. Sí, de acuerdo, el tema del empleo, eso te digo, el tema del empleo. ¿Saben qué? Yo les invito, antes de entrar a este análisis, les quiero poner un pequeño extracto, muy chiquito, de lo que dijo el presidente Lenín Moreno el día que se posesionó. Lo tienes ahí, a ver, dale. Sí, vamos a poner. Respetaremos los derechos laborales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. No habrá política ni propuesta de ley sin dialogar previamente con las organizaciones de la sociedad civil. Eso en tema laboral, ¿no? Sí, y llama la atención sobre todo que uno podría decir en este momento, bueno, eso es consecuencia de la pandemia, es consecuencia de la crisis sanitaria, esto nos ha abocado a esta situación, pero hay que recordar que el decreto 883, pese a que lo más importante o lo que más se recuerda tiene que ver con el recorte de subsidios, ya incluía modificación en la situación del trabajo de los servidores públicos. Recordemos que ya se recortaban vacaciones, recordemos que había medidas incluso retroactivas, es decir, no es solamente la pandemia la que aboca o la que empuja a este tipo de reformas. Yo diría más bien que este ciclo entre octubre y mayo solamente es posible que se lleve a cabo, que se intensifique, que se acelere, pandemia de por medio. Es decir, incluso la eliminación de los subsidios, que ahora con la fijación de la franja de precios ya es interpretado como una eliminación de los subsidios, es una insistencia de lo que no se logró en octubre y de lo que las movilizaciones pararon. Ahora se vuelve con esto. El tema del recorte en el sector público vuelve también ahora. Por eso digo, es que ha sido pandemia de por medio que se ha podido retomar estas medidas y que esta intención entonces no tiene que ver solamente con la situación que estamos viviendo en el momento. Y en el tema del sector público, llama la atención además que esto de algún modo va contracorriente de lo que está sucediendo en general en el mundo. Es el momento, están viendo varios países, que es el momento de reforzar lo público, de reforzar el Estado como la posibilidad de protección en situaciones como las que estamos viviendo. Y en el caso de la salud, yo diría que la reflexión que habría que hacer es, no fue el recorte en salud realizado ya meses atrás el que nos llevó de alguna medida a la situación que vivió Guayaquil. Se insiste además ahora nuevamente en recortar personal de salud cuando en Quito, por ejemplo, en Pichincha, ya advierten algunos que podría haber complicación en términos de la capacidad instalada para atender a quienes se contagian en la provincia y en la ciudad durante este periodo de tiempo. Ahora, 3 años que digamos tienen una serie de matices. Iniciamos el último año de gobierno de Lenín Moreno. Me escribía el amigo Arturo Ruiz y me decía algo que ciertamente es circunstancial, pero ayer el Informe de la Nación se lo presentó casi en la soledad del poder. Sí, por las circunstancias es verdad, pero termina presentándolo en la soledad del poder con algunos colaboradores, con una sala plenaria vacía. Digo, podría también leerse eso de alguna forma, insisto, más allá de que es un tema circunstancial. ¿Qué debe esperar el país del último año de Lenín Moreno, Paulina Recalde? Es, primero, vamos al segundo semestre del año en el que veamos cómo el país se enfrenta a la fase post-COVID.
Hoy comenzaron algunas movilizaciones en varios sectores del país, de trabajadores, de empleados privados, de docentes, de estudiantes, rechazando las medidas económicas, rechazando la ley de apoyo humanitario. No tiene músculo político en la Asamblea Nacional, está clarísimo. A mí me parece que la aprobación de las leyes urgentes terminó siendo, a ver, un tema igualmente circunstancial, porque el presidente tuvo que ceder en el tema de las contribuciones que él originalmente, él mismo había propuesto para que le puedan haber aprobado las leyes. Tenemos la convocatoria de elecciones y la inscripción de candidaturas entre septiembre y octubre. En diciembre va a coincidir con la Navidad y el fin de año, el inicio de la campaña electoral, y ya el 7 de febrero tendremos primera vuelta electoral. O sea, el segundo semestre va a ser, pero una cosa muy, muy rápida. ¿Cómo lee justamente el último año de mandato con estas consideraciones? Bueno, leamos a tres niveles. El primer nivel tiene que ver con el de la población. Creo que hoy la población dio suficientes señales de cuál es la sintonía, entre comillas, con la gestión del gobierno o cuál es el tipo de respaldo. Es muy sintomático que al día siguiente del informe a la Nación tengamos, y en plena cuarentena, movilizaciones en varias ciudades del país. Lo de hoy tiene un carácter nacional y tiene un carácter diverso en la medida en que han sido estudiantes, trabajadores del sector público, trabajadores de las empresas públicas que han estado presentes en las movilizaciones. Esto da cuenta entonces de cómo está la población respecto al gobierno y de que hay una conflictividad latente, no resuelta desde octubre, que en este momento está bajo la lupa. Vamos a ver qué sucede de acuerdo a por lo menos tres elementos. Uno, en el caso de las medidas a tomar, es que el gobierno va a insistir con el recorte en las universidades después de que la propia Corte le ha dicho que esto no va. Ahí hay un elemento que podría configurar más o menos calle. Dos, el nivel de represión y el nivel de violencia que pueda usar o no el gobierno nacional va a ser igual al de octubre. Se va a insistir, por ejemplo, en el recurso de hablar de conspiraciones. Hoy, por ejemplo, veía ya el reporte de uno de los medios que suele frecuentemente usar esto de decir, según informes de inteligencia, estas unidades o estas células son las que mueven las calles. Bueno, hoy he vuelto a ver una cosa de esta naturaleza, otra vez nombrando actores. Nombrando actores y nombrando incluso dónde trabajan estos supuestos agitadores. ¿Va a ser ese el modo? Esto podría nuevamente agitar a las movilizaciones en la calle. Y el tercer elemento tiene que ver con cuánto se articulen los movilizados. Es decir, si aquellos que se movilizaron en octubre y los que no se van a encontrar para posibilitar este repertorio. Eso a nivel de la población. El segundo elemento de que podemos esperar es que en el legislativo es cierto que ha sido costoso, Fabricio, es cierto que ha habido hasta allanamientos para procurar la votación, por ejemplo, de la humanitaria y la de finanzas públicas. Pero no es menos cierto que se han aprobado, lo que significa que el gobierno ha procurado tener a este bloque político de apoyo, me refiero a Creo, aparte de BIN, aparte de Bari, incluso a la izquierda democrática, que era impensable pensar que iba a dar voto para estas iniciativas, un voto de Pachacuti expulsado y todo, pero uno de los que ha procurado. Entonces vamos a tener votos igual de costosos seguramente si es que hay iniciativas legales o de fiscalización en el legislativo. Van a ser votos cada vez más costosos, más tensos, más dilatados. Ojo que el presidente ayer advirtió cuando hablaba de la Asamblea Nacional, dijo, paren esta, no sé si fue persecución, paren esta inmisericordia. Llamamiento a mis ministros. Exactamente, Sí. Ojo, ahí hay una advertencia de cuidado con la fiscalización. Sí, Es decir, sí, o sea, ahí hay otro núcleo de tensión. trató de matizarlo, porque claro, primero dice, yo no les voy a limitar la fiscalización, pero a renglón seguido dice, llaman 200 veces a mis ministros y no sé cuántas veces en medio de la emergencia. O sea, Déjenos trató de trabajar. matizarlo, ¿no? Paren este misericordia llamamiento. Y el tercer elemento, lo que está en cuestión, es que qué va a pasar con los sectores productivos, las cámaras, que hasta ahora han sido parte del bloque de poder, pero que van a tener dos alertas por lo menos. Uno, primero que el presidente ayer insiste en que seguramente va a querer hacerlo vía decreto,
el aporte o el anticipo de impuestos de aquellos que ganen más de 5.000 y de las empresas que, dice él, no hayan sufrido pérdidas en la pandemia. No sé cuáles son las empresas que no hayan sufrido pérdidas en la pandemia, deben ser pocas, pero bueno. Los supermercados. Va a volver sobre esto, vamos a ver qué tensión hay. Pero sobre todo, los sectores que van a querer desmarcarse del gobierno. Desmarcarse del gobierno porque saben que es un gobierno desgastado y que conforme las medidas vayan tomando cuerpo, cada vez va a ser menos popular. Esos sectores van a querer desmarcarse para formar su propia posibilidad de llegar a 2021. No son solamente los de oposición los que tienen que llegar intactos a 2021, son también los que han estado cerca y van a querer mostrarse más distantes, incluido el propio vicepresidente, para llegar con posibilidades a las próximas elecciones. Pero ahí, por ejemplo, me parece interesante, Paulina, ya entrando justamente a explorar el último año de mandato, que además va a coincidir con la campaña electoral. Lo que está ocurriendo hoy con las medidas económicas, con el descontento social, con la postura del propio gobierno del presidente Moreno y con esto que usted acaba de señalar respecto a que algunos van a quererse desmarcar. De hecho, ya hay líderes políticos de la derecha que han procurado desmarcarse del gobierno del presidente Moreno. Digo, ¿esto cómo podría minar las posibilidades de Guillermo Lasso, del propio vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, si finalmente decide ser candidato, o de Jaime Nebot, o del candidato que ponga el Partido Social Cristiano? ¿Cómo le ve a usted? Claro, en este momento hay que distinguir, ¿no? En el caso de Guillermo Lasso no es precisamente, aunque él insista en su retórica en llamarse de oposición, es muy difícil creer que es oposición cuando has hecho posible que se aprueben todas las iniciativas legislativas del gobierno nacional. Pero no hay que perder de vista también la posibilidad que tiene de presencia en territorio Guillermo Lasso, gracias a los recursos, a las fundaciones, a las instituciones, y que además ha sido de algún modo el propio gobierno que ha hecho gestión para que se dé esta ayuda. Recordemos a la embajadora en Estados Unidos, Yvonne Bacchi, pidiendo que apoyen la iniciativa de Guillermo Lasso. Recordemos al ministro Norman Ray agradeciendo en un tuit a que Guillermo Lasso haya enviado ayuda a Galápagos. De algún modo están ayudando a esta presencia en territorio y de entrega de donaciones que podría darle una posibilidad a Guillermo Lasso de contacto con la población. En el caso de Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano, me parece que la pregunta fundamental es cómo sobrellevan y cómo se recuperan de la tan dura situación que ha vivido Guayaquil bajo la administración, cierto, desde el gobierno nacional, pero también bajo la administración de la alcaldía del Partido Social Cristiano y habiendo salido de la administración de Jaime Nebot, a quien buscan como candidato para que de algún modo esto logre equilibrarse para 2021. Paulina, ¿cómo lees tú digamos, la ausencia de opinión por parte de algunos actores políticos con respecto al cierre de algunas empresas emblemáticas, Ferrocarril, TAME, la desvinculación de algunos trabajadores del sector de la salud? ¿No ha habido un pronunciamiento de los actores como se esperaría haya en esas circunstancias porque está afectando a un gran número de personas? Bueno, depende, digamos, de dónde se hayan ubicado estos actores. Aquellos que están ocupando, digamos, el campo de la derecha, para simplificar, no han sido precisamente los más admiradores del Estado, más bien han sido quienes se han estado recurrentemente hablando del recorte del Estado. Y en esa medida de luz sería al menos incoherente o inverosímil que hablen en defensa de estos sectores cuando permanentemente han estado hablando de la necesidad de recortarlo. Lo que va a suceder eventualmente es que, por ejemplo, lo que ha sucedido de algún modo en Guayaquil es que se hace un bypass del Estado. ¿Cómo se está administrando la situación de la crisis sanitaria en Guayaquil a raíz de que llegó a su punto máximo de colapso? Bueno, a través de fideicomisos, a través de fundaciones. Es decir, de algún modo se ha vuelto a trabajar como solía ser, como siempre sucedió en la ciudad de Guayaquil, a través de esto, de fundaciones, a través de ahora de fideicomisos, haciendo un bypass al Estado
y generando como virtuoso esta posibilidad de que sean privados los que generen este bienestar o este beneficio. Podría ser entonces que la apuesta del Partido Social Cristiano en Guayaquil le dé réditos en ese sentido. Podría ser también que la apuesta de Guillermo Lasso, de a través de fundaciones, donaciones y demás, lo mismo, tenga una presencia en territorio más fuerte que la del propio gobierno nacional. Paulina, solamente para complementar esa idea, ¿dónde queda el concepto de lo público? Bueno, en Ecuador creo que cada vez más golpeado, disminuido, cuando incluso la propia universidad pública en este momento está en riesgo de supervivencia. Por eso digo que contrario a lo que está sucediendo en el mundo en general, que lo que ha hecho ahora es voltear la mirada y entender que es lo público la única posibilidad de proteger y atender a situaciones extremas como esta de la población. Contrario a lo que está pasando en todo el mundo, en Ecuador, lo público ha sido lo más golpeado en este momento. Y yo creo que de aquí en adelante, lo que va a quedar como la gran disputa o como la gran tensión para 2021 es justamente esto. Cómo comprendemos lo público, cómo comprenden lo público cada uno de los actores, y si insisten en este recorte o dan cuenta de que es necesario, por supuesto, haciéndolo saludable, ágil, porque no necesariamente tiene que ser sinónimo de negativo, pero recuperar la virtud de lo público. Recordemos que ahora se está hablando, y no solamente a nivel político, se está hablando de los trabajadores públicos como si fueran un estorbo o un sector digno de ser eliminado. Sí, sí, totalmente. Yo comparto plenamente esa visión. O sea, al servicio público se lo ha pretendido minimizar y poner al trabajador o al servidor público como sinónimo de vagancia o de corrupción, una cosa terrible. A ver, yo le preguntaba de Lasso, del vicepresidente de Nebot, el lado de la derecha. Voy al lado de la izquierda, del centro hacia la izquierda, al lado del progresismo. ¿Cómo lee Paulina Recalde el momento del progresismo? Y si hay o no alguna posibilidad de que del centro hacia la izquierda haya alianzas concretas que permitan enfrentar con éxito el reto político electoral que se avecina. Yo creo que un primer nivel que tienen estos sectores, para simplificar, digamos, la izquierda, el primer reto que tienen es cómo sus gobiernos locales atienden a la población durante esta pandemia. Me refiero, por ejemplo, a los GATS que están cercanos al movimiento indígena o que llegaron por Pachacutic. Me refiero a los GATS también que han llegado por la Revolución Ciudadana. Ese es un primer nivel y un primer reto que va a ser evaluado. Lo segundo, sin duda alguna, es esta nueva interrogante, esta que quedó abierta en octubre, este saldo no resuelto que podría ser que ahora termine acercándolos para generar alianza a una posibilidad de llegar juntos con posibilidades hasta a 2021. Me refiero sobre todo a la llamada Revolución Ciudadana y al movimiento indígena. Yo creo que si algún momento se pensó en la izquierda democrática como uno de estos actores, después de la votación para ley humanitaria y la de finanzas públicas, creo yo que queda ya descartado que sea uno de los actores importantes. En esos dos niveles está la interrogante. Uno, cómo los gobiernos locales han atendido a la población, y dos, esta posibilidad o no de confluencia entre estos actores para generar una fuerza, digamos, de llegada a 2021. Pero, por ejemplo, yo entrevisté a Gabriela Rivadeneira la semana anterior y no, al menos a mí me resultó una revelación porque por primera vez le escuché decirlo así, de esa manera, que ellos están dispuestos a renunciamientos, inclusive para respaldar una candidatura que no salga necesariamente de la Revolución Ciudadana. O sea, sí me llamó la atención porque yo no había escuchado esa declaración, era la primera vez y se le escuché a Gabriela Rivadeneira. Hay, por ejemplo, un precandidato que es Carlos Rabascal, digamos, que podría probablemente aglutinar algún tipo de respaldos de esa organización política, siendo una persona de afuera de la Revolución Ciudadana. Y menciono a Carlos porque él está claramente haciendo campaña, estuvo haciendo recorridos hasta antes de que, digamos, comience el confinamiento, el aislamiento, y en estas horas ya no se habla tanto de alguna figura exclusiva de la Revolución Ciudadana. Digo, ¿cómo ve esta parte, digamos, de lo que consulto, Paulina?
Yo creo que si alguna reflexión le cabe a estos sectores después de lo que ha vivido Ecuador en términos de crisis sanitaria y en términos de las medidas, es si son capaces todos estos sectores de pensar en confluencia y ampliación. Y cuando digo confluencia y ampliación, tiene que ver justamente con esto, con la posibilidad de que no sean los cuadros que han estado más al frente los que insistan en ser las opciones. Esto le atañe tanto al movimiento indígena como a la revolución ciudadana. Y la confluencia tiene que ver con esto, con la posibilidad de que estos sectores dialoguen y dejen de culparse mutuamente el uno de lo que sucedió en la década pasada y el otro de lo que hizo o no hizo en octubre. Esto no significa que no tengan razón eventualmente unos y otros y que tengan que colocar esto sobre la mesa, hacer la política, pero me parece que si siguen con el tono con el que acompañaron a octubre o inmediatamente después de octubre, las posibilidades les pueden ser cortas. Recordemos que cuando confluyeron, por ejemplo, en diciembre lograron el archivo de la ley que era una insistencia de la agenda del gobierno nacional. La de 400 artículos que fue enviada en octubre, que fue negada en noviembre con 70 votos. Correcto, ahí hubo una confluencia en lo práctico, ¿no? Esta posibilidad está ahora en cuestión de si son capaces de generar o no confluencia y amplitud. Paulina, ¿tú crees que todavía en este año que le queda al gobierno hay una estructura a la interna como para recuperar espacios y poder, digamos, conducir al país con un liderazgo certero a un camino, aunque sabemos que es un poco difícil por la coyuntura? Pero creo, o usted considera de que, digamos, lo que va a hacer el gobierno es dejarse llevar hasta el final del último día de gobierno sin mayores sobresaltos. Y yo diría más bien cuál es el horizonte del gobierno o a quién responde este horizonte. Porque si el horizonte responde a la agenda en el marco en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si la agenda pretende generar que siga unido este bloque con cámaras empresariales, con gremios empresariales, me parece que siguen en camino. Me parece que han hecho lo posible por seguir en camino y si es que lo que se pone por delante es la confianza de los organismos internacionales, incluso en detrimento con la población. De algún modo ayer nos dio varias señales del presidente Moreno en este sentido, pues van a seguir en camino en ese sentido, con la posibilidad de seguir implementando. Yo creo que ya les queda en esta agenda, si uno mira en retrospectiva, ya les queda poco por implementar. Ha sucedido ya en términos de reinstitucionalización, como lo llaman, ha sucedido ya todo lo que se propusieron a través de la consulta popular. En términos de medidas económicas también han sido implementadas, en términos de legislación han sido implementados. Queda poco en ese sentido. ¿Tú crees que el COVID de alguna forma les llegó como anillo al dedo para, digamos, no cumplir con tanto ofrecimiento? Y aquí permítame simplemente poner un video adicional. Deme 2 segundos. Construiremos para... Señor Sánchez, usted está, pero venenoso No, ahí. No, caramba. Simplemente quiero... Es que tú siempre reclamas, hay que tener memoria. Memoria, siempre. Yo tengo una memoria que se llama YouTube. Dale. Escuchemos. Construiremos para ello. Qué reto duro. 325,000 viviendas, de las cuales 191,000 serán entregadas sin costo a las personas en pobreza extrema, y las restantes serán destinadas a aquellas que tengan una mínima capacidad de pago. Este es un ofrecimiento puntual del presidente de la República en su discurso de posesión. Y fue propuesta estrella de la campaña electoral, ¿eh? Sí. Y yo no sé en qué porcentaje, digamos, de esa meta se encuentra el actual gobierno. Es decir, con el COVID, obviamente, uno entendería de que hay que destinar algunos recursos a la salud, pero el COVID tiene 4 meses.
Hubo 2 años y 8 meses, digamos, donde se pudo haber implementado algunas obras y ya entregárselas. Sé que se han entregado, tampoco hay que decir que no se ha entregado en una casa. Se ha hecho publicaciones, se ha hecho publicidad respecto a casas, a conjuntos, en fin, entregados, pero está muy lejos de lo que le ofreció. Sí, bueno, ayer podría haber sido la oportunidad de mostrar promesas cumplidas y creo que si algo quedó ayer en falta es la mención de logros o la mención de obras. Hizo una pequeña alusión cuando el presidente dijo qué lindas las casitas que estamos entregando a la clase pobre, pero no habló de cifras o no habló de cuánto está cerca de cumplir la meta propuesta. Yo creo que dentro de unos meses ya podríamos perfectamente hacer un check de cuántas promesas han sido o no han sido cumplidas. Yo no creo que pues, podamos decir que le cayó como anillo al dedo, porque además me refiero a la crisis de pandemia en estricto rigor, porque creo que si algo ha demostrado el gobierno nacional y varios de sus cuadros es un manejo no solamente desprolijo, ineficiente, sino que además indolente, sumamente indolente. Yo creo que difícilmente la población va a olvidar el modo en el que se ha tratado a los enfermos y a los muertos. Difícilmente la población va a procesar el dolor de no haber tenido, insisto, quien los atienda, dónde enterrarlos e incluso ni siquiera dónde están los cuerpos. Es decir, que probablemente estos cuadros, el presidente insiste en mencionar que no quiere ser recordado, yo creo que difícilmente va a ser olvidado por todo lo que se ha vivido entre octubre y la pandemia. Lo que sí, insisto en esto, que la agenda en términos económicos solamente pudo ser implementada pandemia de por medio. Ese fue el único modo que encontró el gobierno para implementar a través de las leyes humanitarias y finanzas públicas y a través del decreto de la semana pasada, las medidas que no logró pasar en octubre por el nivel de movilizaciones. Ahí sí que pandemia de por medio. Solamente con la gente encerrada era posible que se aprobaran esas medidas y aún así hoy ha tenido movilizaciones en varias ciudades del país. Muy bien, una última cosa. ¿Ustedes en Perfiles de Opinión han hecho alguna medición de, digamos, dentro de lo que cabe, con algún mecanismo científico distinto, han hecho alguna medición de las cifras con las cuales Moreno inicia el último año de su mandato? No, en Perfiles de Opinión no hemos hecho mediciones durante la cuarentena. Yo saludo a los colegas que lo han hecho, sobre todo en términos virtuales. Lo que sí advierto son dos cosas. No son comparables las cifras levantadas del modo en el que normalmente lo hacemos, que es en la calle, en hogares, en el caso de Perfiles de Opinión en hogares, que las que se levantan vía online. No son comparables porque hay sesgos en la medida en que quien atiende este tipo de encuestas tiende a estar más interesado, más dispuesto. Luego hay también sesgos técnicos, el grado de conectividad que tiene el país. En fin, son resultados que siempre son súper importantes en esta coyuntura y que es importante recibirlos y leer muy atentamente, además del tamaño de muestra que tienen, pero no son en estricto rigor comparables con los que se hayan medido en hogares. Así que nosotros estamos aguardando a que cuando sea posible y sea seguro, sobre todo, volver a hacer las mediciones. Correcto. Paulina, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias a ustedes. Muy interesante y muy buen aporte en esta entrevista. Muchas gracias. Yo le tengo una de estribo. Dale. No, simplemente quería conocer su opinión, su sentimiento, más que su opinión respecto al cierre del ferrocarril. Sé que su abuelo fue telegrafista del ferrocarril. Fue telegrafista, sí, y eso fue algo que nos atravesó la vida, porque no había historia de mi abuelo en la que no contara el momento en el que llegaba el tren o cómo se recibían las noticias. Además, siendo telegrafista, atravesó su vida, atravesó a la familia, y además, antes de que muriera, unos años antes, cuando fui en uno de los paseos al ferrocarril,
le compré una de las gorras de souvenir y siempre que iba a verlo se volvía a poner para volver a contarme las historias del ferrocarril. Así que ahí, en mi caso personal, pero además creo que hay una tristeza no solamente por la familia, creo que hay una tristeza de identidad, porque el tren es algo que tiene que ver profundamente con la identidad de este país y con la posibilidad que tuvo de unir dos regiones en un momento que fue histórico, emblemático para Ecuador. Así que hay doble dolor, sobre todo el dolor nacional, el dolor de identidad, y en mi caso me toca por el dolor familiar de recordar todas las anécdotas de mi abuelo contando su paso por el ferrocarril. Mire usted, yo no sabía Lamentamos esa edad. haberte puesto triste, querida Paulina, pero la pregunta merecía por la connotación, obviamente, de tu abuelo y las circunstancias que está viviendo el ferrocarril. Te agradecemos muchísimo y Gracias a ustedes. ya nos vemos. Nos vemos pronto. Un abrazo, muchas gracias. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión aquí en Suma al Día por la fanpage de Primera Plana, conversando con nosotros justamente, haciendo una evaluación de los 3 años del gobierno de Lenín Moreno a partir del informe a la Nación que presentó el día de ayer en la Asamblea Nacional y el inicio de su 4º y último año de mandato. Gracias a Paulina Recalde por haberse enlazado con nosotros a esta hora de la tarde y noche de este 25 de mayo. Por cierto, hay un internauta que creo que está confundido, ¿no? Decía que el esposo de Paulina Recalde trabajó como asesor de Correa y además fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Está confundido totalmente, no tiene nada que ver, nada que ver. Ahí hay una confusión, pero resulta que aclaro esto porque de ese tipo de confusiones es que muchas veces se alimentan las redes. O sea, hay una confusión. Oye, además es súper oportuno, porque si no, también las personas que están sintonizando el programa hacerse una por eso te digo, eso no es cierto. Quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral es Omar Simón, su esposa es Tatiana Larrea. Ella es la directora del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, o sea, no tiene nada que ver con Paulina Recalde, así que creo que incluso para comentar hay que tener un poquito de investigar un poquito para tener sustento, ¿no? Pero claro, nos quedamos con ese análisis sobre lo que implica el inicio del último año de la administración de Lenín Moreno. A ver, te quiero mostrar algo, José Antonio, y les quiero mostrar a nuestra audiencia. Porque, digamos, dentro de lo poco que anunció el presidente de la República ayer, como decía yo, lo dije ayer, lo sostengo hoy, hubo 2 anuncios. El uno, los 4 ejes sobre los que supuestamente se va a apoyar el último tramo de su gobierno. Y por otra parte, habló de una recaudación anticipada de impuestos. Muchos se preguntarán cómo lo va a hacer. No lo puede hacer a través del veto parcial a la ley de apoyo humanitario. No se puede. Esto generó una gran duda el día de ayer y no se puede porque la Asamblea no aprobó contribuciones, el producto final de la Asamblea no incluye contribuciones y el Ejecutivo no tiene capacidad constitucional de incluir en el veto algo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. O sea, si no hay un capítulo de contribuciones, el presidente no puede incluir en su veto contribuciones. El presidente se pronuncia en su veto sobre los temas que fueron aprobados por la Asamblea. O sea, descarten el tema de que en el veto parcial va a incluir otra vez contribuciones. No lo va a hacer. ¿A qué va a echar mano? Habilítame, por favor, la función de compartir pantalla, flaco, por favor. No me coartes mi libertad para... Está. Meta bien el dedo. No, es que usted me tenía bloqueado. Muy bien. En sus pantallas, el artículo 165 de la Constitución, que habla de las prerrogativas que tiene el presidente de la República cuando se trata de estado de excepción. Ecuador está en estado de excepción desde el 16 de marzo. Ese estado de excepción fue renovado el 15 de mayo y ese estado de excepción mereció la semana anterior un pronunciamiento de constitucionalidad de la Corte Constitucional. El 165 de la Constitución establece 8 prerrogativas del presidente de la República en el tiempo de estado de excepción. El numeral 1 del artículo 165 dice que el presidente de la República podrá, en estado de excepción, decretar la recaudación anticipada de tributos, José Antonio. Este es el instrumento del que va a echar mano el presidente de la República. Ayer lo mencionó, pero no explicó cómo se va a instrumentar, no dijo a partir de cuándo,
no dijo cuál va a ser el porcentaje de recaudación anticipada, no dijo cómo las personas que ganan más de $5,000 van a tener que tributar. Entiendo que se refiere al impuesto a la renta, cuya recaudación es anual. No creo que se refiera a otro tipo de tributos, sino al impuesto a la renta. Tampoco explicó cuáles van a ser las empresas o los sectores empresariales que podrían pagar anticipadamente tributos para enfrentar la crisis. ¿O con qué metodología se va a determinar cuáles son las empresas que, digamos, afectadas durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria? Correcto. Entonces, pese a la duda que tenemos, las dudas que tenemos, y seguramente ustedes también las tienen, yo quiero partir, digamos, de explicarles qué es lo que prepara el Ejecutivo o cuál es el marco jurídico al que va a echar mano el Ejecutivo. Que no recuerdo que esto se haya utilizado anteriormente. No tengo en el radar que esto se haya utilizado anteriormente, al menos desde la vigencia de esta Constitución, la de Montecristi, esta prerrogativa que tiene el presidente de la República para la recaudación anticipada de los tributos. ¿Lo puede hacer mediante decreto? Sí, sí lo puede hacer mediante decreto. Yo también ayer especulaba en el sentido de que podría ser mediante una nueva reforma legal, pero claro, él ya anunció que sería por la vía de un decreto, entonces echaría mano de este artículo y obviamente el sector empresarial ya está saltando, José Antonio, no le ha gustado el anuncio generado por parte del presidente de la República, está pidiendo precisiones. Pero mira, hace 2 años, hace 2 años, o más bien el año pasado, se pidió, digamos, en base a tu declaración de impuesto a la renta del año pasado, es decir, hace 2 años, el anticipo del pago, ¿no? O sea, ya esta figura se la ha aplicado. Y muchos tuvimos, obviamente, que hacer el pago de ese valor con relación a algo que habías ganado en el 2018 que pudo haber estado mejor que en el 2019, ¿no? Pero esta figura no se ha aplicado invocando el estado de excepción. No. O sea, se ha aplicado con base en reformas tributarias, se ha aplicado con base en otro tipo de instrumentos. Esta sería la primera vez, insisto, yo no recuerdo que desde el 2008 que entró a regir esta Constitución se haya echado mano de un estado de excepción para la recaudación anticipada de tributos. No ocurrió, por ejemplo, en el caso del terremoto del 2016, que obviamente el Ecuador estaba en estado de excepción. Luego ese estado de excepción se circunscribió a Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas, y lo que se hizo para el caso del 2016 fue aprobar en la Asamblea Nacional el aumento temporal por un año del impuesto al valor agregado del 12 al 14%. Cumplido el año, se derogó ese aumento y volvió al 12%. Entonces, no tiene, digamos, precedente esto que estoy señalando, José Antonio. O sea, es totalmente nuevo. ¿Y qué dice? Espérate, ¿qué dice Edison Mayorga? Dice, aquí es cuando el ciudadano de a pie le dice al sector empresarial, feo ha sido, ¿no? Un comentario de Edison. Oye, yo quiero compartir contigo, y ahí me vas a ayudar, no sé si has visto que, por si acaso, aclararle a la audiencia que no me ha pegado mi esposa, ¿no? Pero tuve ayer un enfrentamiento con una araña, creo, y me ha dejado el ojo un poco complicado. ¿Así? Sí, sí, está medio hinchado. El día de hoy, acuérdate que se había hecho el anuncio que a partir del día de hoy el Banco del Pacífico iba a empezar con estas especies de créditos productivos, no se iba a entregar a las MIPYMES y todo lo demás, algunos créditos, ¿no? El día de hoy ya algunas personas han ido al banco. Y creo que es bien interesante conocer sobre todo los requisitos que se le piden a aquellas personas que necesitan acceder a esos créditos, ¿no? Porque yo al menos he leído y en algunos casos creería yo que no todas las empresas o todos los negocios pequeños van a poder acceder a esta clase de créditos para su reactivación. A ver, tenemos aquí el primero. No sé si lo logras leer. ¿Está grande? Crédito MIPYMES Reactívate Ecuador. Estos préstamos están destinados para capital de trabajo, dirigido a personas o empresas de los segmentos micro, pyme, pequeñas y medianas empresas
que hayan tenido afectación por el COVID-19 en la disminución de las ventas durante la emergencia. Podrán acceder clientes y no clientes del Banco del Pacífico. Características, producto, préstamo, MIPYME, pequeña empresa, monto de financiamiento, monto mínimo $500, monto máximo $300,000, plazo de financiamiento 12 meses, mínimo 12 meses, máximo 36 meses, frecuencia de pago mensual en casos especiales en que las actividades sean cíclicas, puede ser trimestral o semestral. Luego el otro tipo de crédito, comercial y pyme, periodo de gracia hasta 6 meses, periodo de gracia de interés hasta 6 meses, tasa de arranque 5%, financiamiento 100%. Ok, correcto. ¿Tienes el otro? ¿Se visualiza el otro? Sí, cómo no, ahí está el plan de negocios. negocios, administración, planificación del nuevo plan de negocios, resumen de la actividad comercial, Espera un segundo. Esta es la Ah, ya. segunda. Esta es la segunda. Este es, ya. ¿Está bien ahí? Sí, se ¿Lo ve, ves? claro, Por claro, favor. claro. Ahí está pequeñas empresas con ventas de hasta $1 millón, documentación legal de la persona jurídica, antigüedad del negocio mínimo 2 años, escrituras de constitución de la compañía, estatutos actualizados, copia del RUG y RICE, autorización del directorio, copia o junta por endeudamiento, las copias de nombramiento, cédulas, certificado de cumplimiento, luego tienes requisitos de persona natural, abajo documentación financiera de persona jurídica, solicitud de crédito con datos completos debidamente suscrita por representante legal. Es un chorizo de documentos. Sí, a mí lo que me llama la atención es ¿Qué que, te por llama la ejemplo, atención? A ver. un negocio pequeño, llámese un grupo de, no sé, panaderos, confeccionistas de calzado, pequeños, ¿no es cierto? Yo no sé si tengan esta estructura, digamos, de tener montada y constituida una compañía para tener O sea, acceso. a ver, lo que está diciendo ahí, escrituras de constitución de la compañía quiere decir que es una compañía registrada en la Superintendencia de Compañías, que tiene además las escrituras avaladas por un notario y que además tiene junta de accionistas, que la junta de accionistas se reúne cada año, que allí están las reformas de los estatutos, que se habla de estatutos actualizados. Yo estoy de acuerdo Claro, contigo. y que el directorio digamos, te autorice a que te puedas endeudar, porque no siempre eso está en la escritura, ¿no? Se tiene que haber una junta de accionistas, obviamente, para tocar ese tema. Y después por aquí abajo hablaba acerca del pago, aquí, copia de pago de los impuestos a la renta de los últimos 2 años. Tengo entendido que hay mucha gente que le tocaba pagar el impuesto a la renta en abril del año 2019 y que no ha podido hacerlo. Entonces, estas personas, aquí en la parte de abajo dice documentación financiera personal, declaración de impuesto a la renta, 2018-2019. O sea, tú dices empresas, pequeñas empresas que no están al día con el SRI. Claro, que estando golpeadas y que necesitan ese crédito no van a poder acceder a ellos hasta que no paguen su impuesto a la renta. Claro, pero estaríamos hablando del impuesto a la renta del año pasado. De 2019 que se paga en el En 2020. Se paga en abril. Claro, En abril. eso es lo que se entiende, claro. Claro, la declaración de impuestos del 2019 tú la haces en 2020. Claro. La del 2018 la haces en 2019 porque lo haces con año caído. Entonces hay muchas personas que seguramente no están al día todavía en sus pagos. Entonces, digamos, el anuncio de los créditos... A ver, haga el... El anuncio de los créditos siempre va a caer bien. Ahora, no sé si tú te diste cuenta que también había que adjuntar un plan de negocios, ¿no? Así es, decir, así es. Oiga, señor, yo necesito $50,000. Ok, ¿para qué los necesita? Mire, yo necesito agrandar el local, voy a poner uno más. Ya, presénteme un plan con factibilidad. No es que tú te pones, sí, me voy a abrir un nuevo local. Ah, ya tome, señor. No, pues, ¿cuánto le va a costar? ¿Cuánta mano de obra va a implementar? ¿Cuántos recursos piensa ganar? ¿Cómo va a ser el plan de pago suyo? ¿Va a pagar a 6 meses, a 1 año, a 3 años? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, obviamente, esta clase de requisitos lo puedes solventar con muchísima, digamos, rapidez, ¿no? Una empresa mediana, que tenga contador, que tenga, digamos, un personal técnico que pueda, digamos, tener toda esa documentación para presentarla, pero un negocio pequeño
yo no sé cómo va a sortear todos estos requisitos. Un negocio pequeño no tiene esa estructura, no la tiene. Primera Plani quería acceder a un crédito, no puede. No, pues no. Además que nosotros... ¿Quién no va a hacer la cuenta? No, pues imagínate. Acá, por ejemplo, Adrián Ibarra, que además sabe de emprendimiento, sabe de estas cosas, él está involucrado justamente en aquello, se pregunta sobre el plan de negocios. Dice, solo hacer eso demanda tiempo y recursos que los negocios pequeños no los tienen, partiendo que debe incluir un estudio de mercado. Exacto. ¿Tú le pides un estudio de mercado a un negocio pequeño? Claro, eso es lo que te decía, el plan de negocios, hay gente, hay empresas empresas medianas, te digo, ¿ah? O empresas incluso, bueno, las grandes quizás no, pero las empresas medianas contratan a un externo y dicen, oye, no, Samarito, déme haciendo un plan de negocio. Y el señor tiene que ir a sentarse, a ver los libros y todo lo demás, y tener acceso, obviamente, a la contabilidad para poder diseñar ese plan de negocios, ¿no? Y eso no te cuesta barato, ¿no? Claro. Está claro. por ahí algunas luquitas. Sí. Mira tú has estado papelito con esa información, ¿ah? Para lamentablemente desencantar seguramente a muchos de nuestros internautas, que no es tan sencillo como se presenta. O sea, sería bueno hacer una valoración de aquí a unos 15 días, A ver un qué mes, pasa. a lo mejor. Ojalá las autoridades del Banco del Pacífico puedan entregarnos información respecto a cuánto crédito se ha entregado, ¿no? Acá Jorge Calderón Aguirre nos dice, a ver, que se me va el mensaje. Dice que el SRI concedió facilidades de pago del impuesto a la renta para ciertas microempresas con el decreto ejecutivo 1021, nos dice. Eso en el caso de, obviamente, el pago del impuesto a la renta del 2019. Si es así, bien, porque, digamos, al menos ese requisito lo va a poder solventar. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay gente de las MIPYMES que por A, B, C circunstancias está en central de riesgos, como llamamos todavía? O sea, la central de riesgos no existe, se llama Buró de Información Crediticia, pero termina siendo un elemento que es concluyente para que una institución financiera te preste plata. Sí, no está en el documento que hemos visto, no se menciona nada de aquello, ¿ah? Sí, de acuerdo. No se menciona nada de aquello. Oye, bueno, creo que se nos va a quedar para mañana, yo creo que con un poquito más ya de conocimiento, de evaluación de cabeza fría, el análisis sobre las protestas generadas el día de hoy. Como les decíamos al inicio, había mucho material, muchísimo material, pero lo vamos a reservar justamente para mañana en nuestro espacio Suma al Día, el análisis sobre las protestas del día de hoy. Incluso creo que sería interesante revisar los noticieros de esta noche para ver qué sacan, ¿no? Y con qué nos sorprenden sobre las movilizaciones. Por cierto, hoy se pretendió generar una campaña de desprestigio contra el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, que brindó alguna declaración. Esa declaración fue mutilada y la declaración mutilada se hizo viral al punto que hubo muchos insultos y muchas burlas al dirigente indígena hasta que finalmente se difundió la declaración completa que da cuenta que efectivamente lo que inicialmente se había difundido en las redes estaba mutilado. Tú hablas acerca del contagio del coronavirus a través del Internet. Del Internet, exacto. Sí. A través del Internet. Ver, sí. Primero, mira, y aquí hay que hacer de abogado del diablo, me parece súper oportuno lo que estás diciendo. Primero porque hay que entender, ustedes a veces, no sé si te ha pasado cuando tú escuchas a un alemán hablando español o a un gringo hablando español o a un sueco hablando español, tú te ríes, ¿no? Y dices, no habla bien el español, porque claro, él está pensando en su idioma natal, en su idioma nativo. ¿No? En el caso de Jaime Vargas también, eso no es una defensa. Pero lo que entiendo él quiso decir es que al ir los niños a los infocentros, a estos lugares donde están las computadoras para tener acceso al Internet, es ahí donde se pueden contagiar. Eso fue lo que dijo. Sí, pero lo han cortado y da la impresión que, claro, él está diciendo que eso fue lo que virus... No, pero yo he leído a colegas, ¿no? A gente de no creer, José Antonio, gente de no creer. Es mujer. Ya. Gente de no creer. Yo leí a una funcionaria. Gente de no creer. Decía algo así, al menos que el coronavirus sea por un virus de la computadora, una cosa así. Qué horror. O sea, de verdad que yo estoy horrorizado porque, ¿sabes qué? A Jaime Vargas, a Leonidas Issa, cuestiónalos con argumentos, ¿ya? Yo también discrepo con varias de las posiciones de Vargas y de Issa. O sea,
Yo no soy amigo de los radicalismos, creo que hay que matizarlos, evidentemente. Hay momentos en la vida que tienes que ser radical, obviamente, pero por supuesto. Pero yo hay tramos del discurso, tanto de Jaime Vargas cuanto de Leonidas Issa, con los cuales no comulgo, pero yo no me atrevería a denostarlos a partir de una falsedad. O sea, yo sí creo que el debate público y la crítica argumentada deben ser elementos irrenunciables para poder generar la crítica desde tu condición de autoridad o desde tu condición de comunicador o periodista. Claro. Pero no puedes criticar a alguien con base en una falsedad. Nosotros en su momento criticamos a Jaime Vargas con las declaraciones que hizo en el exterior cuando hablaba que era el segundo mandatario. Por favor. Es cierto, ahí cabe, ¿no? Está el señor... O sea, perdóname, yo ahí discrepo porque yo respeto la cosmovisión de los indígenas y que este es un estado plurinacional, multicultural y multiétnico. Yo respeto eso. Pero no vengas a decir que tienes un segundo vicepresidente, o sea... Un segundo país. O otro país, porque la propia Constitución establece que este es un país unitario. Así es. ¿Ya? Aunque algunos patricios guayaquileños sueñan con el federalismo, pero no, este es un país unitario. Entonces, bueno, habrá que seguir hablando de esto. Mañana nos comprometemos a hacer este análisis. Déjame, Flaco, compartirte la agenda de a primera hora para mañana. ¿Me permites, Flaco? Por favor, con tu medio. Por favor. Por favor, con tu Te voy a dar acceso a que compartas, espera. Ya. Muchas gracias. Ahí tienen la agenda para mañana. Hablaremos con Andrés Seminario. Él siempre tiene unas valoraciones muy interesantes. Lee muy bien la política. Él fue secretario de Comunicación en su momento. Es consultor político, consultor de comunicación. Hablaremos sobre la comunicación política del gobierno. ¿Sabías, José Antonio, que el gobierno del presidente Moreno en 3 años ha tenido 5 secretarios de comunicación? 5. Alex Mora, Andrés Michelena, Eduardo Califé, Gabriela Roba y ahora Gustavo Ich. 5 secretarios de comunicación en 3 años. ¿Ya? Hablaremos justamente con Andrés Seminario sobre eso. Dialogaremos con la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, Caterine Costa. Finalmente aceptó. Finalmente la conseguiste. Tenía la agenda ocupadísima. Sí, claro. Ella es presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y además preside el Comité Empresarial Ecuatoriano, pero nos aceptó para mañana. Hablaremos con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. Te cuento algo, les cuento un dato. Si no vieron la entrevista que le hice hoy a Javier Zavala Egas en la primera hora, la pueden ver en YouTube, en nuestro canal YouTube de Primera Plana. Revisen la entrevista con Javier Zavala Egas del día de hoy. Javier Zavala Egas dice, que yo le pregunté, a ver, usted fue parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. No entiendo por qué ustedes no evaluaron al Contralor Subrogante y no iniciaron el concurso para designar al Contralor titular. Javier Zavala me dijo, a ver, nosotros aprobamos una resolución en la que se establece que mientras haya el proceso de modificación constitucional para transformar la Contraloría en un tribunal de cuentas, no se iba a generar un cambio en la Contraloría. Pero si no hay ese proceso de modificación constitucional, el actual Consejo de Participación Ciudadana debería iniciar el proceso para designar al nuevo Contralor. De hecho, no hay ninguna reforma constitucional en camino para transformar la Contraloría en un tribunal de cuentas. Y sin embargo, seguimos teniendo un Contralor subrogante en este momento encargado hasta el 2022. Así que le voy a preguntar mañana eso al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también, digamos, los temas asociados a la lucha contra la corrupción, que es una atribución que tiene el Consejo, pero que no siempre la ha desplegado. Y finalmente hablaremos con Fernando Cornejo, ex viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, además especialista. Él intervino hoy en el diálogo con el alcalde metropolitano. Vamos a conocer por qué piden que la cuarentena en Quito se prolongue todavía durante unos días más. Así que ahí tiene este menú informativo, este menú de entrevistas que espero satisfaga las necesidades de nuestra generosa audiencia. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Flaco, nos vamos. Gracias por los mensajes, gracias por los saludos, gracias por las críticas. Son bien recibidas cuando no son insultos, por cierto, en este espacio. Nos reencontraremos en Suma al Día mañana, Dios mediante, a partir de las 17:30. Y la invitación para que a las 6 de la mañana nos acompañen a primera hora por la señal de Majestad Radio, también por la fanpage de Primera Plana. Sigan nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube también.
que es el canal de Primera Plana, donde van a encontrar este programa y también los productos que generamos en Majestad Radio. Abrazos para todos. Buen inicio de semana, José Antonio. Nos vemos Dios mediante mañana. Nos vemos el día de mañana. No se olviden, dentro de muy pocos minutos estaremos colgando ya el programa. El resumen y también el resumen de la jornada con Silrat. Con Silrat. Sí. Silrat. Pronuncia bien el nombre de Silrat. Silrat tras la viña. No, no es Silrat. 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 Ah, ya, muy bien. Abrazos, buenas noches. Chao, chao.